Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Bordando Arte. En este nuevo tutorial te voy a explicar cómo realizar un bonito almohadón o cojín paso a paso. Vamos a utilizar hilos en madejas Moulin, Unas tijeras pequeñas, un bastidor y la tela. Yo voy a utilizar esta tela que se le llama lonilla. Tú puedes utilizar cualquier tela que tengas en casa, puede ser lino o manta cruda. Vamos a realizar el bordado de esta flor. Este diseño lo puedes descargar en mi página www.bordandoarte.com. En la descripción del video te dejaré el enlace de descarga. Las medidas para realizar el cojín o el almohadón son las siguientes: 50 centímetros, 60 centímetros o 45 centímetros de lado y lado. Elige el que más te convenga. Realizamos la transferencia del dibujo a nuestra tela. Si no sabes cómo realizar la transferencia, recuerda que en mi canal puedes encontrar el tutorial. En la descripción del video te dejaré el enlace. En cada pétalo de la flor vamos a realizar una línea en el centro. Comenzamos. Insertamos la aguja por detrás. Vamos a utilizar el punto de espina de pescado. Avanzamos una zancada. Y sacamos la aguja por debajo, enseguidita de nuestra puntada anterior. Y nos vamos por el lado contrario. Ahora sacamos la aguja por el lado contrario e insertamos abajo de nuestra puntada anterior. Sacamos nuevamente la aguja de esta forma e insertamos arriba en diagonal y sacamos nuevamente por el lado contrario y continuamos con estos pasos. Tenemos lista nuestra primera parte, por enfrente nos queda así y por detrás nos queda de esta forma. Continuamos con los siguientes pétalos. Vamos a utilizar la misma puntada sin rellenar completamente los pétalos. Ya tenemos la primera parte de nuestros pétalos, ahora vamos a continuar el relleno de los mismos. Vamos a utilizar un hilo de diferente color y vamos a continuar la puntada.
Nos va quedando de esta forma. Ahora vamos a utilizar un hilo de diferente color. Trazaremos unas líneas en el centro de cada pétalo, insertamos por detrás y nos llevamos la aguja de la siguiente manera. Para el centro vamos a utilizar el nudo francés. Insertamos por detrás. Pasamos nuestro hilo 2 veces sobre la aguja e insertamos la aguja y giramos la aguja suavemente. Pasamos de nuevo 2 veces nuestro hilo sobre la aguja e insertamos. Y realizamos la puntada del nudo francés por todo nuestro círculo. Y de esta forma nos queda nuestra primera flor. Vamos a realizar ahora 9 flores iguales. Puedes elegir los colores de tu preferencia. Elige las combinaciones de hilos que más te guste. He realizado el bordado de las 9 flores. Para cada flor vamos a utilizar las mismas puntadas. Ahora vamos a realizar el dibujo de unas hojas y un tallo para darle forma a nuestro bordado. Realizamos el dibujo en 4 partes del almohadón. Este dibujo lo puedes descargar en mi página www.bordandoarte.com. En la descripción del video te dejaré el enlace de descarga para que tú puedas realizar la transferencia a tu bordado. Para bordar las hojas vamos a utilizar el punto inclinado. Este se realiza de la siguiente manera: insertamos nuestra aguja por detrás, avanzamos una zancada, y en diagonal por detrás sacamos nuestra aguja, insertamos nuevamente en el centro y nos llevamos la aguja en diagonal de esta forma y jalamos.
Y así nos queda nuestra primera hoja por enfrente y por detrás nos queda de esta manera. Ahora vamos a realizar esta misma puntada en las siguientes hojitas. De esta forma nos quedan nuestras hojitas. Esta misma puntada vamos a realizar en cada una de nuestras hojas. Ahora vamos a realizar el punto de tallo. Insertamos nuestra aguja por detrás y avanzamos una zancada de esta forma, regresando. Mantenemos nuestro hilo hacia arriba o hacia abajo de la forma en que nosotros querramos, pero siempre debemos mantenerlo. Si comenzamos hacia arriba, siempre lo vamos a mantener hacia arriba. Y ahora continuamos de esta manera. De esta manera nos quedan nuestras hojitas y el punto de tallo por delante. Por detrás el punto de tallo nos queda de esta forma. De esta forma nos queda nuestro bordado, al estilo del bordado ayacuchano. Nos hemos inspirado en el bordado ayacuchano para realizar este almohadón o cojín. Tienes la opción de bordarlo a máquina o a mano. Para realizar la costura a mano vamos a utilizar el punto pespunte o punto atrás. El punto pespunte se realiza de la siguiente manera: insertamos y avanzamos una zancada. Y por detrás avanzamos una zancada. Regresamos. Y avanzamos otra zancada por detrás. Ya terminamos de realizar las costuras. Ahora vamos a voltear nuestra funda o nuestro almohadón para colocar el relleno. Ya lo tenemos listo, ahora vamos a colocar el relleno. Este relleno lo puedes conseguir en las tiendas de telas o mercerías.
Ahora vamos a hacer la costura invisible. Vamos a coser esta parte. Vamos a doblar de esta manera. Primero vamos a colocar alfileres. Y ahora vamos a proceder a coserlo. Para realizar la costura invisible, esta se realiza de la siguiente manera. Insertamos nuestra aguja. Ahora pasamos nuestra aguja por debajo de esta manera y jalamos. Y ahora insertamos por el otro lado y pasamos por debajo de esta forma. Ahora insertamos la aguja del otro lado, jalamos y ahora insertamos nuestra aguja de esta forma y ahora por el otro lado. Ahora quitamos los alfileres. Así nos queda la puntada invisible. Y de esta forma nos queda nuestro cojín o almohadón. Si te ha gustado el tutorial, no olvides suscribirte a mi canal y compartir en tus redes sociales.